Si alguien no, ¿quién no tiene Biblia y quién necesita una Biblia? ¿Todos tienen? ¿Todos tienen? Ya es que todos tengan sus Biblias. Más adelante no vamos a decir, abran sus Biblias y no prendan sus celulares. O ya cada vez más es. Hay una aplicación muy buena que se llama YouVersion, creo. Tiene también planes de estudio, devocionales. Es buena, es buena. YouVersion, una Biblia, una aplicación buena, completa. El día de hoy vamos a estar aquí ubicados en el capítulo 3 de Daniel. Tenía toda la intención de verdad de hacer el día de hoy solo un estudio basado en el sueño de Nabucodonosor, de la imagen de la estatua, para explicar sobre los imperios y todo acerca de la historia y cómo va a ser el imperio incluso cuando Jesús venga por segunda vez. Pero tuvimos un error en el videobeam, ya está en mantenimiento y bueno, la idea es que cuando esté bueno pueda hacerlo, porque es bueno hacerlo con la parte visual, es bueno hacerlo así. Pero bueno, más adelante, tal vez en el capítulo 7 que habla de algo parecido y tiene mucho que ver con Apocalipsis también, el libro que estamos estudiando los domingos. Daniel 3, oremos y estudiamos entonces la palabra. Señor, te damos gracias, Dios, una vez más. Y bueno, te rogamos ahora, Padre amado, que abras nuestro entendimiento, Señor, que nuestros corazones estén dispuestos a recibir tu palabra, no solo a entenderla intelectualmente, Señor, sino a disponernos nosotros a ponerla por obra, Dios. Que nuestro corazón sea como estos personajes bíblicos, Señor, que estaban comprometidos para buscarte y honrarte, Señor, en todo. Ayúdanos, Señor, a ser ejemplares, Dios, y a probar nuestra fidelidad a ti, Dios. A vivir una relación contigo cercana, real, Señor. Una relación, Dios, que nos lleve, Señor, a ser firmes y leales a ti, a pesar de las circunstancias y a pesar de lo que podamos estar viviendo, Señor. Y te ruego, Señor, que tú hables a través de mi vida, Señor, que uses tu palabra, Padre amado, para que aquellos que necesitamos una respuesta el día de hoy, la podamos hallar en ti, Señor, en tu palabra, Dios. Te pedimos eso, Dios, y te rogamos que bendigas a aquellos que tal vez no pudieron llegar, Señor, en esta noche. Bendice a aquellos que sabemos que están ahí en internet también escuchando los estudios, los amamos, Señor, guarda sus vidas y te rogamos que te glorifiques también en ellos, Señor, donde quiera que están. Te damos gracias y te pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Empezamos el libro de Daniel y recuerden que el libro de Daniel es supremamente importante en la parte profética y es curioso, ¿no? Cómo hace más de 2000 años, 3000 años creo, mucho más, el Señor le da unas visiones y unos sueños a Daniel, incluso al rey Nabucodonosor, que él interpretó, lo vimos en el capítulo 2, que muestran cómo va a ser el desenlace hasta el final de los tiempos, cómo va a ser el gobierno incluso cuando Jesús venga por segunda vez. Un gobierno que a propósito parece mucho ya lo que vemos hoy día, ¿sí? Socialismo, cosas así ya que denigran a la población. Nada más el día de hoy tuvimos aquí a unos compañeros venezolanos contándonos la situación y por las razones por las que habían salido de Venezuela, y es curioso, ¿no? Como personas que llegan al poder y sabemos que Dios permite todas esas cosas, toman unas decisiones tan raras, tan extrañas que afectan a todo un país, toda una nación. Eso es curioso. Y lo más interesante es que al final de los tiempos va a ser más parecido. Recuerden en Apocalipsis cuando estábamos hablando de los jinetes estos, que va a haber uno de ellos que por medio de alianzas y ficción y cosas y parlamentos se va a ganar al mundo, pero a la final va a cubrir la élite y a los demás los va a denigrar. Así va a ser al final. Entonces Daniel muestra eso, ¿no? Y muestra una realidad que cada vez se está acercando. Cuando estaba estudiando esto, veía una de las conclusiones personales y es: el Señor está cerca, el Señor está cerca. Y el cristiano, con lo que vamos a ver el día de hoy, debería interesarse más en su relación con Dios que en todavía tratar de estar buscando tesoros terrenales. ¿Sí? Veía a esas personas necesitadas, que 5,000 pesos colombianos para ellos son un montón de dinero,
Y a veces nosotros vemos personas así y como cristianos decimos que no podemos ayudar, pero es porque estamos pensando en nuestros propios intereses. Entonces el mismo cristiano está de alguna manera pensando en otras prioridades cuando el Evangelio exige otras prioridades. Y hoy vamos a ser confrontados, yo creo, con lo que vamos a ver en este capítulo 3. Entonces recordemos que Daniel está en una época donde Babilonia es el imperio que predomina en el mundo conocido de esa época, y Nabucodonosor fue conocido como uno de los reyes pues más poderosos, pero aparte de eso más beneficiados, porque nadie quería usurpar su lugar. Era un rey que nadie quiso hacerle un golpe de estado. Entonces trabajaba bien con sus compañeros, Nabucodonosor, pero aparte de eso era muy cruel. Sí, en el estudio pasado veíamos que históricamente se ha narrado y se han encontrado como datos que dicen que Nabucodonosor amarraba personas a 4 palmeras estiradas con cuerdas, amarraba sus extremidades, zafaba las cuerdas y desmembraba a las personas, y para él eso era como un deleite ver, ¿no? Era cruel. ¿Sí? Rasgaban el vientre de las mujeres embarazadas cuando conquistaban, y a los bebés los estrellaban en las piedras. Ese era Nabucodonosor. Pero ese rey estaba imperando y ahora ha llevado cautivo a los judíos que estaban en el reino del sur, en Judá. Y ahí está Daniel. ¿Se acuerdan de los nombres de los 3 amigos de Daniel? Pero en español, no en caldeo. Misael, Azarías. ¿Cómo se traduce? Pero está leyendo, ¿no? Bueno. Sadrach, Mesach y Abednego, sí, sus 3 amigos. El día de hoy, en este capítulo, van a estar involucrados los 3 amigos de Daniel. No vamos a hablar de Daniel el día de hoy, sino de sus amigos. Y ellos están en una época donde habían sido conquistados, llevados en cautiverio y estaban siendo entrenados para estar en el gobierno de Nabucodonosor. Pero el día de hoy vamos a ver que ellos son probados a fuego, y a fuego muy alto. ¿Sí? Estos 3 amigos de Daniel, vamos a ver el día de hoy, que son sometidos a una prueba de fe bastante interesante, que creo que muchos de nosotros tal vez nos venderíamos, no hubiéramos negado al Señor, tal vez incluso. Voy a esconder mi bananita, que la tengo aquí, como yo me toco mucho aquí, me dan ganas de comerme la banana ahora. Del versículo 1 al 7, vamos a ver que para los amigos de Daniel surge una prueba, y a ellos llega una prueba de fe bastante pesada. Experimentan una presión que tal vez muchos de nosotros no hemos experimentado o estamos experimentando. Del versículo 8 al 20, vamos a ver que ellos enfrentan esa prueba, una prueba de fe, versículo 8 al 20. Del versículo 21 al 25, vamos a ver que ellos soportan la prueba. Y es diferente enfrentar una prueba a soportarla, porque a veces yo digo, bueno, que venga lo que tenga que venir y uno está ahí. Pero cuando empieza la prueba uno no la soporta, sino que se desvía. No, ellos soportaron las pruebas. Y del versículo 26 en adelante, la bendición de soportar las pruebas. Eso es lo que vamos a estar viendo en el día de hoy. Entonces, versículo 1 al 7 dice lo siguiente. ¿Están todos ahí? Listo, dice: el rey Nabucodonosor hizo una estatua, ya decir estuata, una estatua de oro, cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Y el rey Nabucodonosor envió a que se reunieran los sátrapas, los magistrados, los capitanes, los oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernantes de las provincias, para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Y el pregonero anunciaba en alta voz: mandase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado.
y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Estos jóvenes, recuerden que estaban en Babilonia, y no estaban porque habían comprado un pasaje para ir a conocer Babilonia, no estaban en un tour turístico o algo así. Ellos habían sido llevados en cautiverio. Se cree que, bueno, hay varias opiniones. Algunos creen que en este momento habían pasado unos 20 años, ya desde que ellos habían llegado ahí. Si era así, tenían unos entre 30 y 35 años de edad. Pero ellos estaban ahí a la fuerza. Y ahora surge una prueba en medio de su estadía en Babilonia. Surge la prueba de la adoración a Nabucodonosor o un horno que arde con fuego. Es una prueba bastante difícil, pero bueno, no me voy a adelantar. En el versículo 1 dice que el rey Nabucodonosor hizo levantar una estatua de oro. Esa estatua tenía 60 codos de alto y de ancho 6 codos. Ustedes recuerdan en el capítulo 2 que Nabucodonosor tiene un sueño, Daniel se lo interpreta y le muestra en ese sueño una imagen donde esa estatua tenía una cabeza que era de oro y el resto del cuerpo era de otros materiales, pero que esa cabeza de oro representaba el poder y la grandeza del propio Nabucodonosor. Entonces no sabemos cuánto tiempo pasa y ahora él envía a hacer una estatua para que lo adoren a él. Y esta estatua no es solo con la cabeza de oro, sino toda de oro. Entonces Nabucodonosor en ese momento, algunos dicen, estaba más loco que nunca. Y ahora iba a pedir adoración e iba a pedir reconocimiento ya como un Dios de manera personal. Y ahí estaban Daniel y sus 3 amigos. Aquí no vamos a ver a Daniel, pero vamos a ver a sus amigos. Y es curioso porque algunos dicen, bueno, en el capítulo 1 y 2 hemos hablado de Daniel. ¿Y qué pasa con los 3 amigos? ¿Será que ellos se desviaron? ¿Qué pasó con ellos? Pues vamos a ver que aunque Daniel es el protagonista, ellos no se desviaron, eran hombres de fe. Ahora, esta estatua tenía, al tener 60 codos, es una altura más o menos de 30 metros, entre 27 y 30 metros, y de ancho 3 metros más o menos. Y se cree que la elaboración de las estatuas en esa época era como un entamborado de madera, como un forro de madera, y lo enchapaban con oro. Entonces, este hombre envió a hacer una estatua de ese tamaño. Pero dice que la levantó. Si ustedes notan ahí, dice que la levantó. Y la expresión levantarla hace referencia no simplemente a hacer un monumento, ¿sí? Como los que están ahí en el Parque del Perro, o los gatos del río Cali, algo así, pero es para que la gente los visite y ya. No, esta expresión que el rey levantó una estatua hace referencia a que ahora él tenía un deseo de ser adorado y reverenciado, pero un deseo que era muy intenso, a punto de que el que no lo hiciera iba a morir. Entonces miren Nabucodonosor cómo estaba en ese momento. Y eso nos muestra de alguna manera la intensidad o la presión a la que los amigos de Daniel estaban entrando. Si el hecho de que él levantara una estatua de esa manera para pedir adoración a cambio de muerte incluso, si no, alguien no lo hacía, nos empieza a mostrar la fuerza a la presión de que estos jóvenes estaban siendo sometidos. Por ahí me están escuchando el estudio del domingo. Entonces, ahí estaba Nabucodonosor. Entonces, quiero que notemos varias cosas. Primero, Nabucodonosor estaba en total contradicción y oposición a Dios. Primero, ¿por qué estaba en contradicción con Dios? Si él quería levantar una estatua según el sueño que había visto, pues tenía que haberla hecho nomás con la cabeza de oro, digamos, ¿no? Solo coloquemos ese ejemplo. Pero, por otro lado, nunca se le dijo en el sueño que hiciera una estatua en representación de él. Entonces Nabucodonosor, asumiendo de que Daniel había interpretado en un sueño de que él era un personaje importante de la historia, ahora empieza a atribuirse
gloria para sí. Entonces, no solo estaba en oposición a Dios, sino que mostraba su arrogancia y su orgullo. Entonces, Nabucodonosor estaba en un momento bien interesante de su arrogancia, de su altivez, que se dice también, ¿no? Y dice en el versículo 2 que envía a llamar a los sátrapas, y hay una cantidad de personajes que están nombrados ahí, que representan al poder judicial, político, todo de la nación. Los sátrapas eran oficiales de alto rango que protegían el reino. Entonces, es una de las palabras que uno ve ahí y uno dice, sátrapa, ¿eso qué será? Pues son capitanes del reino que ayudan a gobernar y a proteger ese reino. Otra palabra que resulta interesante ahí es oidores, ¿cierto? Porque pues tesorero, ¿qué es un tesorero? Uno ya se imagina que administra pues, el billete y todo ese asunto. Pero los oidores es un grupo que estaba compuesto por magos, astrólogos, hechiceros, adivinos y todo ese poco de ocultistas que él tenía para que le ayudaran. Entonces Nabucodonosor envía a llamar a todos estos para que estuvieran presentes a la hora de la dedicación. Entonces, la dedicación era un momento donde Nabucodonosor, así como en muchas otras culturas, se iba a dar una ceremonia para que esa imagen fuera de alguna manera venerada, pero también estuviera puesta para la nación como algo ya de importancia y que se tenía que seguir honrando. ¿Sí? No era nada más como un cumpleaños o algo así, que se celebra y listo, cada uno para su casa. Esa dedicación iba a ser algo que iba a ser institucionalizado para el pueblo de los caldeos, y era adorar ahora a Babilonia, a Nabucodonosor como el rey de Babilonia. Y dice que todos estos estaban en pie delante del rey, ¿cierto? De la estatua del rey. Resulta que esa expresión que está ahí, y estaban en pie delante de la estatua del rey, indica que todos los que fueron llamados estaban de acuerdo con la estatua. O sea, ellos no fueron porque el rey nos obligó o algo así. Nabucodonosor envía a llamarlos a todos para que dediquen esa estatua, y ellos anhelaban ese momento. Estaban de acuerdo con que Nabucodonosor fuera ahorita venerado y honrado de esa manera, con una escultura. Dice entonces, bueno, quiero comentar algo, es que hay muchos datos aquí. Nabucodonosor de alguna manera representa en ese momento la influencia del mundo sobre las demás personas. Él era el rey y ahorita está exigiendo adoración y veneración, en ese caso postrándose a él y adorándolo. Y el mundo también nos va a exigir reverencia, que nos postremos ante él, y como va a decir Nabucodonosor más adelante, que el mundo le empiece a seguir. Entonces empezamos a ver una presión que estos tres jóvenes van a experimentar por parte de Nabucodonosor, y es rendir su vida ante él, o sea, rendirse ellos ante el mundo, ante el pensamiento idólatra y pagano de la cultura y del momento. Y es lo que el cristiano está expuesto todo el tiempo. Estamos hablando de que estos tres jóvenes están experimentando presión por ese rey, para que ellos se desvíen y empiecen a alejarse de sus convicciones y le adoren a él. El cristiano vive eso todo el tiempo, tal vez unos más que otros. Incluso yo creo que influye a veces el mismo empleo. Hay empleos muy tranquilos, pero hay maneras de ganarse la vida, por así decirlo, que proveen más presión para las mismas personas que a otras, ¿cierto? Y estos jóvenes estaban ahorita así. Entonces yo creo que hay una verdad que vemos aquí y que se va a desenlazar en el capítulo, y es que todo cristiano, todo hijo de Dios, el pueblo de Dios, va a ser sometido en este mundo a la presión para querer honrarse y terminar postrado delante de él, sus principios, sus convicciones. Todo cristiano va a ser expuesto a eso, y a medida que avanza el tiempo va a ser peor. A medida que avanzan los años, el cristianismo va a ser más confrontado, y el creyente va a experimentar más presión para rendirse a sus posiciones o no. Y eso se ve hoy día. Eso se ve, por ejemplo, en Estados Unidos hay leyes que ya envían a los predicadores a no hablar de ciertos temas en público,
Pero entonces, ¿cómo hacen ellos para comunicar verdades en la palabra y no fallar a la palabra de Dios por lo que la ley dice? Entonces, están en una presión, la cárcel o dejar de decir lo que Dios dice. Y eso es una realidad que se ve ahí y en muchas partes del mundo. Pero no solo los pastores experimentan esa presión. Cualquier creyente en cualquier situación y circunstancia experimenta esa presión. O se hace como el mundo y de repente dice, no, es que yo no soy cristiano, soy medio cristiano, o es fiel y leal. Muchos creyentes incluso llegan a la presión al momento de que son amenazados con la siguiente expresión: o busca empleo o hace lo que nosotros le decimos. Eso es presión como lo estaban experimentando ellos. O es honesto o es deshonesto. O firma porque nosotros le damos la papita, o usted verá y busca otro trabajo y ya lleva muchos años aquí y usted con esa edad, ¿quién lo va a recibir? Muchos dicen eso en la universidad, los jóvenes, ¿sí? las mujeres, los hombres también. Todo el mundo lo ha hecho y usted no lo va a hacer. Es solo una vez. Pruebe y verá que no pasa nada, eso no duele, nadie va a decir nada. Usted va a ser una mujer de verdad, usted va a ser un hombre de verdad. Todos estamos sometidos a ese tipo de presión. Y ahora había llegado la hora para esos 3 amigos de Daniel. Y miren el versículo 4. En el versículo 5 más bien, dice que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todos los instrumentos de música, os postréis y adoréis a la estatua de oro. Entonces, había una introducción que era con música. Y una de las cosas es, ¿por qué Nabucodonosor arma toda una sinfónica ahí para dedicar la estatua? ¿Por qué creen ustedes que se coloca música ahí para que las personas estuvieran en ese ritual y después fuera dedicada la estatua? Y la connotación que está ahí de la bocina y se postren y adoren es que mientras empieza a sonar la música, empiecen a postrarse. Entonces esa era la señal, cuando suene la música, entonces todos empiezan a adorar. Pero la pregunta era, ¿por qué la música ahí? O sea, ¿por qué Nabucodonosor quería hacer eso? O sea, ¿qué connotación tiene la música con eso? Bueno, hay muchas respuestas, pero una de ellas es que Nabucodonosor se estaba atribuyendo incluso un tipo de adoración así, de canto, de música. Y aparte de eso, otro aspecto, los elementos que estaban ahí, algunos no se sabe qué son, pero por ejemplo los elementos de viento, la bocina también es como un tipo de silbato, son elementos que de alguna manera impactan la parte emocional de las personas. Entonces empiezan a colocar como una marcha, empieza alguien a hablar sobre el rey y eso hace a veces, ¿sí? Hay ciertos ritmos y ciertas melodías que ponen sensible a las personas. Entonces iba a manipular además ese momento para la dedicación a él mismo. O sea, era trampa por todo lado. Él estaba buscando adoración de cualquier manera, pero también estaba incluso tratando de imitar, tal vez no lo sabía él, no sabemos si a conciencia o no, lo que se hace a Dios. Ustedes saben que en el cielo cantan santo, santo y hay una adoración a Dios. Y él lo estaba haciendo, no sabemos si a conciencia o no, pero estaba imitando lo que es la dedicación y la alabanza a Dios. Entonces muestra que este hombre estaba dispuesto a cualquier cosa con tal de que le adoraran a él. Ahí estaban involucrados estos jóvenes. Un dato que me pareció muy interesante. El hecho de que Nabucodonosor fuera el rey supremo y militar de Babilonia, pero que ahora estaba exigiendo adoración, era una mezcla entre lo político, militar y lo religioso. Era una mezcla ahorita de su imperio y el poder y lo religioso. Y es algo que en el imperio nazi ocurrió. Hicieron una mezcla entre lo político y lo religioso, y escuche lo que dijo uno de los generales de Adolfo Hitler. Dice, si actuamos como verdaderos alemanes, estamos de acuerdo con las leyes de Dios. Le decían eso a los jóvenes en el imperio nazi. Y también decían, quien quiera que sirva a Adolfo Hitler, el Führer sirve a Alemania. Y el que sirve a Alemania, sirve a Dios. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se involucra el dominio, el poder,
y se logra que las personas vean a sus dictadores o a sus líderes como alguien que tiene un aspecto, no sé, celestial, divino, es más fácil que las personas sean leales a sus principios. Y es lo que ocurrió también en el tiempo de Hitler. Lograron hacer creer a muchas personas que servir a Alemania y a Hitler era servir a Dios, entonces ellos estaban dispuestos a morir a cualquier orden. Entonces Nabucodonosor estaba haciendo algo, ahora estaba exigiendo adoración de todos y eso pretendía él hacer más fuerte su imperio. Y ahí estaban estos tres jóvenes. Y es lo que nos pasa a nosotros. Estamos en un mundo que cada día va a reclamar más. Estamos en una oleada de gobernantes que a medida que empiecen a avanzar van a demandar no solo lealtad de votación y cosas así, sino que va a llegar un día donde van a demandar lealtad a muerte. Es más, eso se ve ya en algunos países. Venezuela es uno de esos casos y hay muchos otros más. Entonces, ¿a qué voy con esto? En Apocalipsis y en Daniel se ve que al final de los tiempos va a llegar un gobierno que va a ser más fuerte que este. Y van a terminar las personas mezclando lo político, lo militar, lo social y lo religioso. Y se van a incluso a vender a mandos del anticristo. Eso va a pasar, pero eso ya lo estamos viviendo. Eso es curioso. Y Cristiano está ahí en medio de eso. Entonces, esa era la prueba de estos hombres. ¿Cómo respondieron estos hombres? ¿Cómo enfrentaron los amigos de Daniel esa orden de adorar la estatua de Nabucodonosor? Versículo 8 dice: por esto en aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: Rey, para siempre vive. Recuerden que esa expresión de estos hombres era de adulación, ¿sí? Como se dice hoy día, no sé, chupamedia, sobachaqueta, algo así. Esa expresión que ellos usan, que usaron en el capítulo 1 y en el capítulo 2, era esa expresión, querían sobresalir. Pero mire lo que dice en el versículo 10: tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre, al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abed-Negó. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Estos hombres nunca fueron reconocidos por sus habilidades. No se habla de ellos de haber defraudado al rey en las haciendas y lo que se les había puesto. Pero ahora se les acusa de no haberse postrado y honrado a Nabucodonosor, a su estatua. Y eso es un dato muy interesante. Entonces, hay varias cosas importantes aquí. Primero, estos caldeos que están acusando a los judíos adulaban en extremo al rey con tal de que él los escuchara y los favoreciera. Y eso está en el versículo 9. Rey para siempre vive. Era una expresión para ganarse el interés y de alguna manera que el rey ablandara y bueno, siéntense, y los tratara como amigos, aunque no eran sus amigos. Esa expresión también la muestra el mundo y los que están en el mundo. De repente empiezan a hablar como con adulación y empiezan a ganarse incluso la confianza de muchos para que se confabulen y ataquen así y metan en problemas a los cristianos. Muchos hacen eso en las universidades, en el empleo, qué sé yo. Si usted trabaja y usted es un buen cristiano en su empresa, en su empleo, usted tal vez ha experimentado que de repente alguien se la quiere, ¿cómo se dice?, velar. Y ese resulta siendo súper amiguirris del jefe. Y todas las acusaciones son falsas o son, no sé, ineptas. Pero ¿qué pasa? Se confabulan siempre para atacar al cristiano. Siempre va a pasar así. No es algo nuevo. Entonces, aquí vemos incluso un poco más de presión en estos tres jóvenes. La presión de que Nabucodonosor quería que se le adorara. Pero ahora la presión de que los que estaban ahí tratando de estar al lado y ganando posición de Nabucodonosor empezaban a hacer acusaciones innecesarias.
Y miren la expresión que dice, los judíos. No dicen estos tres nada más, sino que esos judíos. Entonces, ahora ellos quieren que el rey tenga algo en mente, y es, judíos gobernando en Babilonia. ¿A qué hora hice yo eso? Ellos quieren ahorita como devolver y quitarle la autoridad que Dios les ha dado a ellos ahí. Recuerden que Dios les dio gracia en el capítulo 1 y el capítulo 2 y por eso están ahí. Entonces son envidiosos y siempre van a haber personas que van a atacar al Hijo de Dios con tal de quitarlos del lugar donde Dios los ha puesto. Siempre van a esas personas. Otro dato interesante. Los caldeos querían deshacerse de los amigos de Daniel, pero querían ver sangre. Ellos les dicen, tú has prometido que el que no te adore, pues tiene que morir. O sea, ¿a ustedes les parece cruel eso? O sea, llegar al punto de decirle a alguien, ¿sabe qué? A la final, pues matémoslos. Eso es lo que estaban diciendo a ellos ahí. ¿Por qué no los mata si ellos fueron desobedientes? Y eso es una realidad que el cristiano a veces ignora, y es que el mundo lo que quiere es acabarnos. Sí, esa es una expresión que se usa para Satanás. Anda como león rugiente buscando a quien devorar. O sea, Satanás no quiere jugar con nosotros. Bueno, jugar en un sentido, pero no quiere jugar en el sentido de que aquí estoy, sí. No. O sea, él está buscando una oportunidad para acabar con su vida, su testimonio, su hogar. Que digan, ese no era el pastor. Que digan, y esa no era la que servía en medio, esa era la que servía, esa no era. Eso es lo que él está buscando. Y si puede quitarnos, él no puede quitarnos la vida, pero si puede engañarnos a tal punto que tal vez digamos, la salida de esto es tirarme de un quinto piso, no hay más. Qué vergüenza ir a la iglesia, qué vergüenza ir a la casa. O sea, él está buscando cualquier medio para entrar y acabar. Y eso es lo que estamos viendo ahí. Y está usando esos personajes. El cristiano tiene que tener cuidado. Vamos a experimentar presión en el mundo, pero una presión que debemos examinar nuestras vidas y aprender a afrontarlas, y eso lo vamos a ver al final. Ahora, la obediencia, otro dato interesante, es que la obediencia de los amigos de Daniel se hizo pública. Uno no los ve ahí a ellos, que cuando el rey dice, vengan y se postran, uno no ve que ellos hacen una huelga de hambre o sacan pancartas y dicen, no nos vamos a postrar nada. O sea, la obediencia de ellos se hace pública y es notoria. O sea, nunca habían visto nada de ellos tal vez en ese aspecto. Y ahora cuando no se adora y se postran ante Nabucodonosor, se hace pública su obediencia. O sea, llegó un momento en sus vidas ahí en Babilonia donde la prueba fue tal que su obediencia fue lo que resaltó. Entonces van a haber pruebas, van a haber circunstancias donde es la oportunidad para que la obediencia sea la que nos identifique como hijos de Dios. Sí, y eso era lo que estaba pasando ahí. Y a veces, cuando empezamos a experimentar presión del mundo, tentaciones, empezamos a justificarnos para ver cómo tal vez probamos y ya, o cómo caemos en parte y ya. Pero las pruebas y las situaciones difíciles son momentos para que la obediencia nuestra se haga pública. Una vez se dice, pero ¿por qué siempre la misma tentación? ¿Por qué siempre esto mismo? Bueno, pueden ser áreas que el enemigo quiera atacar, pero es un momento para mostrar la obediencia y qué tan cristianos es que somos. Es un momento para mostrar lo leal que somos a Jesucristo. Eso es una prueba para eso. Sí, entonces, coloquemos el ejemplo de nuestro país. Que digan, bueno, todos tienen que adorar la imagen de tal gobernante. Sí, este gobernante, voy a hacer una imagen y por favor me adoran. Entonces, los cristianos, ¿qué haríamos en este momento? No, llamemos a Osvaldo Ortiz que publique en las redes y convoque una marcha para decir que no vamos a adorar a tal imagen. O sea, ellos no hicieron eso ahí, ¿no? Ellos dijeron, no lo vamos a hacer. O sea, ninguna marcha, ellos no hicieron marcha de nada. La marcha y ¿cómo se llama cuando no se rebela? ¿La qué? La protesta de ellos, ¿cuál fue? La obediencia. No lo vamos a hacer. Pero no convocaron a nadie, ni nada de eso. Y eso es muy curioso, ¿no? Miren
me devolví. Miren, en el versículo 9, perdón, en el versículo 13, vamos al 9, ¿cierto? Ah, estas copias están al revés. Yo me devolví. Vea pues. Yo estoy en el 12. ¿Sí? Ah, sí, ¿no? ¿Sí estoy bien? Sí. ¿Quién imprimió esto, por favor? Ah, fui yo. No, la culpa es mía. Fui yo mismo. Miren, versículo 13 y 14. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajeran a Sadrach, Mesach y Abed-Nego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. La expresión que está ahí, que al instante fueron traídos, aumenta la presión y las circunstancias donde ellos estaban. Primero estaban hablando con los caldeos, con los dirigentes de ellos, pero ahora los mandan a traer donde Nabucodonosor. ¿Usted se imagina que era estar delante de Nabucodonosor y, como lo describe ahí, con ira y enojo? Delante de una persona que era lo más cruel en su momento. O sea, ¿cómo habrá sido ese momento, no? Imagínese usted en su empresa que usted diga, bueno, yo no voy a aumentarle un número a esa cuenta, que le diga usted a su jefe directo de la empresa, lo pueden echar, hermano. No lo voy a hacer. Ah, bueno, voy a llamar al jefe. Sí. Y llega el jefe, el dueño de la multinacional, mire, ese yo necesito que usted firme ahí, o lo mato, o se queda sin trabajo. O sea, usted se imagina una escena de esas, que uno a veces cree que eso nunca va a suceder, pero eso sucede. O sea, estamos en un mundo donde cosas terribles se han visto que cristianos han tenido que experimentar. Y en ese momento, ahora están delante de Nabucodonosor, él está furioso y les hace una pregunta en el versículo 14. ¿Es verdad, Sadrach, lo llama por nombre, ¿no? Mesach y Abed-Nego, que vosotros no honráis a mi Dios ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Entonces es como cuando uno está con la esposa, ¿no? Y la esposa le dice, amor, ¿me ayudas? Y uno se demora, ya voy, amor, ¿me ayudas? Ya voy. Luis Carlos Taborda, ¿tú me puedes ayudar? Ya es cuando cuando le dicen el nombre a uno, ya es porque ya hay enojo. Pero este hombre los está llamando por su nombre. Pero es chistoso, ¿no? Es verdad, Sadrach, o sea, les dice el nombre. ¿Y qué es lo que le está diciendo ahí? O sea, es verdad que ustedes no me quieren adorar. Y detrás de esa expresión, él está diciendo, ¿ustedes prefieren morir? O sea, detrás de esa expresión, ¿qué era lo que iba a suceder si no lo adoraban? Había un horno con fuego esperando. Detrás de esa expresión es verdad, él les está diciendo, ¿ustedes prefieren morir que arrodillarse un momentico y postrarse delante de mí un ratico nomás ahí? ¿Ustedes prefieren morir a cambio de eso? En el versículo 15, ahora pues, ¿están dispuestos para que al oír el son de la bocina, de flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Es como decirle, bueno, les voy a dar otra oportunidad, ¿están dispuestos a adorarme? Dice, porque si no la adoraréis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Esta es otra expresión máxima de que de verdad estaba hablando en serio y estaba furioso. Entonces Nabucodonosor estaba colocando realmente a prueba a estos jóvenes. Les está diciendo, ustedes prefieren morir que adorarme un momento ahí mientras suena la música y ya. O sea, prefieren sus vidas, el futuro de sus vidas, los planes que tienen en mente, prefieren arrojarlos a la basura por no adorarme un ratico. ¿Y a ustedes no les parece que el mundo dice eso? ¿Usted prefiere 30 años y nunca has tenido relaciones? Eso, ven, una sola vez y ya. Es como el mundo dice eso y lo dice de muchas maneras. O sea, usted prefiere seguir de la manera en que está viviendo o no tener un mejor nivel de vida a cambio de, es solo un momentico, o sea, es solo un numerito ya, una firma más y listo, ya usted sigue su vida. A veces el cristiano es expuesto a esas situaciones,
Esa presión en la vida donde uno escucha en su mente, una más y me retiro. Una más y me retiro. ¿Sí? ¿No han escuchado eso, esa expresión? Una más. Y yo recuerden que, bueno, yo recuerdo en mi momento, esta es la última vez y no más. Este va a ser el gran golpe y ya con esto ya me jubilo. He escuchado eso de muchos. Pero también he escuchado que muchos en ese momento el Señor les ha dicho, no más, yo le doy una oportunidad. O sea, han sido puestos a prueba de lealtad y fe a Cristo Jesús, pero el mundo al mismo tiempo les está diciendo, ¿y de qué va a vivir? Entonces, el cristiano a veces dice, una más. ¿Qué creen ustedes que pasó por la mente de estos jóvenes cuando estaban en esa situación? ¿Qué creen ustedes que pudieron haber pensado? Una más y ya, librémonos de esta. O sea, como que, ¿y de qué vamos a comer, verdad? Somos gobernadores. Recuerden que en el capítulo 2, después de que Daniel interpreta el sueño en Nabucodonosor, el capítulo termina diciendo que él pide que a ellos se les dé un lugar de privilegio y el rey se los da. O sea, ellos están en un nivel alto, en el imperio de Babilonia, que era el imperio que predominaba el mundo. Ellos estaban puestos ahí en juego, todo estaba puesto a juego, su futuro, su estatus, absolutamente todo. Y ahorita ellos preferían morir que continuar de esa manera. Entonces, el cristiano va a ser puesto a prueba en ese mismo aspecto. Y Charles Spurgeon, cuando uno lee un comentario que él hizo acerca de Daniel, él dice, si el cristiano, lo voy a decir en mis palabras, no lo voy a porque no me lo grabé exactamente, pero parafraseando lo que él dice que si el cristiano no está dispuesto a ser leal a Jesús, sería mejor que ni siquiera se llamara cristiano. O sea, que en lugar, o sea, una de dos, que si una persona está escuchando la palabra, está asistiendo a la congregación, pero si está siendo puesto a prueba en la presión con el mundo y está coqueteando un día sí, otro día no, porque es que sí, porque es que va a comer, lo mejor es que se retire de la congregación, siga su vida, no confunda a las personas o se entregue al Señor y sea fiel a Él. Y pruebe la fidelidad de Dios cuando ve una persona desobediente. O sea, están esos dos lados. O usted verá si se dedica a su vida a ganarse el mundo como usted quiere, en su talento y bueno, o se dedica al Señor, muere y pierde oportunidades por amor a Él y deja que sea Dios mismo el que le diga, has sido fiel, buen siervo, ahí está. O sea que esas deberían ser dos posiciones, que son que nos muestran estos jóvenes aquí. El nivel de intimidación en el que ellos estaban ahí, yo no me lo alcanzo a imaginar. O sea, yo creo que nunca he experimentado el nivel de intimidación que ellos estaban ahí. O sea, les está diciendo, miren, o renuncia a su fe. Es más, no les estaba diciendo que renunciaran a su fe, porque no se escucha renuncien a Jehová Dios. Él les estaba diciendo, adórenme a mí también, o los mato. O sea, yo nunca he sido expuesto a eso, no sé, alguno de ustedes. Y muchos cristianos anhelan, ojalá me pusieran un día un revólver en la cabeza y me dijeran, o es cristiano o no es cristiano, y si es cristiano lo mato, para decir soy cristiano. Muchos anhelan ese momento, pero en la tienda no son capaces de devolver los 100 pesos que le dan de más. O sea, ¿para qué anhelar una prueba de esas si no puede devolver los 100 pesos que le dieron de más? Si vio a quien se le cayó el billete y no se le devolvió. O sea, ¿para qué esperar una prueba de esas? ¿Sí? También Charles Spurgeon dice que las pruebas y las bendiciones de Dios vienen cuando van en aumento. O sea, cuando uno es probado en cosas pequeñas y empieza a superar esas pruebas, va a llegar un momento donde podemos pasar pruebas mayores. Es más, el mundo nos va a someter a pruebas mayores, pero no estamos a veces preparados. Llaman, decirle que no estoy, no está, o sea, cosas como esas. ¿Para qué usted quiere que le pongan un revólver en la cabeza a ver si es fiel a Jesús cuando usted no puede decir la verdad en la casa y no lo están viendo? ¿Sí? Hay un comentario que dice que muchos prefieren vivir por consecuencias de la desobediencia cuando deberíamos vivir por consecuencias de la firmeza. O sea, si usted está dispuesto a morir, no, porque yo sé que eso no le gusta a Dios y puedo morir, que en lugar de pensar de esa manera, sabiendo que va a morir, pues prefiera morir siendo firme. Pero el cristiano a veces se enreda
deja que el mundo lo presione. ¿De qué va a vivir? Su esposa se va a ir. Ya usted no va a tener el mismo carro, si es Mazda 3 va a tener que andar un Renault 4. O sea, el mundo empieza a colocarnos un poco de cosas que uno dice, uy, no, yo no puedo. Y decimos que somos cristianos, y esto nos pega a todos. Entonces, yo no creo que ninguno hemos estado en la situación de ellos. Pero quiero que veamos la situación de ellos. ¿Qué respondieron? En el versículo 16 dice: Sadrac, Mesac y Abed-Negó respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Esa expresión se puede traducir de otra manera, y es la siguiente: somos culpables y no nos vamos a postrar. O sea, no es necesario que lo negociemos. No es necesario. O sea, las personas, si saben que somos cristianos, deberían saber que esa es nuestra respuesta. No es necesario. Ve, firmame ahí, que es que son, ahí dice 20, pero yo necesito que sean 200. No es necesario que usted me diga si sí o si no, usted ya sabe que lo voy a contestar. Es lo que ellos están diciendo. No es necesario que discutamos, pero a veces nosotros entramos a discutir con el mundo. ¿Será que sí? ¿Será que no? Pero un poquito, pero es que la Biblia dice, y eso como que parece que, a veces hasta usamos la Biblia para ver si podemos romper un código moral de Dios. O sea, somos a veces hasta descarados. Pero ellos simplemente están diciendo, no es necesario. Ahora, ¿a quién le están respondiendo ellos? ¿Con quién están hablando? Con Nabucodonosor. O sea, por más intimidados que estaban, no permitieron que esa presión dominara y cambiara sus convicciones. Y ahí hay una aplicación para el cristiano en cualquier época de la historia, que sin importar la cultura y las circunstancias o la presión que el mundo esté ejerciendo sobre nosotros, no hay ningún derecho a que nosotros vendamos nuestras convicciones. A nadie como cristiano la Biblia le da derecho de que un día diga hoy sí y mañana no, hoy por ti y mañana por mí. Bueno, no, pero muchos cristianos a veces creen que sí, y buscamos a veces en la Biblia a ver si hay un pasaje que como que justifica mi error. No, es que Jesús tiró las mesas. Entonces yo estaba muy piedro y yo tiré las mesas de la casa y le di pata a todo. Es que Jesús también se enojó. El contexto del enojo de Jesús cuando voltea las mesas es diferente al mío. Además, Jesús estaba limpiando la casa, que para los que estaban ahí sabían que era la casa de Dios. Entonces es distinto el enojo de Jesús al enojo mío. ¿Y por qué pateaste todo? No, es que la empresa, ya veo el contexto. Entonces a veces personas dicen, no, es que Jesús pateó las mesas, entonces yo también tenga su patada. No, ninguna parte en la Biblia justifica el pecado del hombre. Y deberíamos aprender a ser como estos hombres. En otras palabras están diciendo, no nos vamos a postrar y no es negociable. Uy. O sea, eso es radical en un mundo donde uno dice antiguo, ¿no? ¿Hasta qué punto un cristiano puede negociar? Quiero que me contesten si alguien quiere. ¿Hasta qué punto un cristiano puede negociar? ¿Hasta qué punto el cristiano puede negociar su lealtad a Jesús? ¿Hasta qué punto? La pregunta está mal formulada, porque no debería decir hasta qué punto. Más bien debería ser, ¿un cristiano puede negociar su lealtad? Jamás. Porque es que si a veces nosotros le ponemos, es que casi como, estoy en un proceso, Dios lo sabe. Miren, ellos pudieran haber dicho, nosotros somos de Israel, estamos en Babilonia, nadie nos va a ver, pues vamos a postrarnos y ¿qué vamos a perder? Entonces uno a veces dice eso, aquí nadie me conoce, pues a la final son 100 luquitas y ya, listo, nadie va el señor tiene mucha plata, pues ¿qué va? A veces uno piensa de esa manera, uy, eso es terrible, pero saben, ellos están diciendo no es necesario que negociemos esto. En el versículo 17, he aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh rey, nos librará. Ese es peor.
Entonces, a veces estamos siendo puestos a prueba y el jefe nos dice, o si no, pues hermano, se tendrá que ir de aquí. ¿Usted imagina a estos 3 jóvenes que el jefe venga y les diga, o firma aquí, o se van de aquí? ¿Qué le hubiera dicho? Pues lo que usted quiere hacer, a mí no me importa. Mi Dios puede librarme, Él me puede dar otro empleo. Pero a veces, ¿qué dice el cristiano? Uy, no, es que no hay más plata, no hay nada más que hacer. ¿Será que si me sale más trabajo? ¿Será que Dios puede abrir una puerta? A veces uno piensa de esa manera. Pero ¿qué está diciendo aquí? Nuestro Dios a quien servimos, la expresión a quien servimos es importante, porque revela de ellos una comunión y entrega a Dios. Y ahí hay una clave. ¿Cómo una persona puede experimentar presión en la vida y no vender y negociar sus principios? Una comunión y una entrega a Dios. Ahí está la clave. Entonces, a veces no tenemos una comunión con Dios, vienen las pruebas y empezamos a decir, no, bueno, pero es solo una vez. Sí. Así a veces decimos, pero porque no tenemos una comunión con Dios. Entonces, hay un ejemplo que tengo aquí. Las personas que son amenazadas de perder su empleo a causa de no hacer algo que venían haciendo, pero que ofende a Dios. Ese puede ser una puesta a prueba. Eso es interesante. Entonces, 2 preguntas. ¿Usted estaría dispuesto a perder su empleo, incluso su vida, con tal de obedecer a Dios? ¿Usted estaría dispuesto a hacer eso? ¿Yo estaría dispuesto a hacer eso? Uno dice, para las que sea. Y se le cae el billetico y ya, se lo llevó. Y la pobre señora descuadrada con 2,000 pesos. O sea, entonces viene la prueba y uno quiere un revólver, ¿no? Pero las cosas pequeñas uno dice, esto no importa. Uno quiere las pruebas grandes. Pero si las pruebas pequeñas no las soportamos, ¿usted se imagina qué pasaría si nos colocan un revólver en la cabeza? ¿Qué dijo Pedro de Jesús? ¿Se acuerdan? Yo no lo conozco. Pedro le dijo a Jesús, en otras palabras, cuando Jesús le dijo a Pedro, me van a negar, Pedro en otras palabras le dijo, usted está mintiendo, está muy emocionado. Jamás. A la vuelta de la esquina 3 veces. Y a veces el cristiano cree que no puede vivir la situación. No, igual. Pero entonces estos hombres nos enseñan eso. Lealtad plena a Jesús en un momento de presión, pero bastante interesante. ¿Estaría usted dispuesto a ganar menos, a tener menos privilegios y ser menos popular por ser fiel a Dios? ¿Estaría dispuesto a hacerlo? Versículo 18. Y si no sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. O sea, por si él dudaba y pensaba que ellos estaban molestando, la expresión y si no, indica que si Dios nos los libraba de ellos, del horno del fuego, y ellos morían ahí, aún así no se iban a postrar. Entonces miren lo que está mostrando aquí, hay una gran verdad ahí. Ellos decían, bueno, Dios nos puede librar del fuego, pero si Dios quiere que vayamos y muramos en el fuego, aún así tampoco me va a postrar delante de usted. Ese es, o sea, si más presión tenían, más lealtad empiezan a mostrar ellos, más fe. ¿Cómo aplicaría esto, por ejemplo, en el caso de que lo amenazan a uno si lo sacan del trabajo o no? Pues sabe, si quiere écheme, pero no le voy a servir a usted y no le voy a seguir su juego. Ya, punto. Yo quiero ser honesto. Y imagínese usted todos los escenarios ahí. Y ellos le están diciendo, igual no le vamos a servir. No vamos a adorar la estatua que usted ha levantado. O sea, esa estatua no era de Dios, era de Él. Entonces la pregunta es si hemos vendido nuestra lealtad a Cristo, si le hemos fallado a Jesús, si hemos fallado y hemos fracasado en el intento de obedecerle. Esa es una buena pregunta. Entonces la otra pregunta, ¿qué pasa si nosotros hemos fallado y no hemos sido leales? ¿Qué pasa con eso ahora? ¿Qué deberíamos hacer? Primera de Juan 1:9, confesar el pecado, pero también hay una verdad ahí, apartarnos de ese pecado. Listo, usted ya la embarró, ya usted va a tener otro mes más de trabajo por lo que hizo y no debería hacer, pues ya no lo haga más. Y si su jefe viene y le dice, pues esta vez lo voy a sacar,
tal vez usted no le va a decir como los amigos de Daniel, quiero que sepas, o jefe, pues, o sea, tampoco pues usted se va a parar así, ¿no? Pero sencillo, voy a honrar a Dios, haga lo que quiera, pues sin ser grosero, ¿no? Ellos no están siendo groseros. Tranquilo, no hay ningún problema. Esa es una buena respuesta. Versículo 19 y 20. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrac, Mesac y Abed-Negó, y ordenó que el horno se calentara 7 veces más de lo acostumbrado. ¿Usted se va a ir entonces así? Pues lo voy a demandar. No, venga, yo le firmo más bien y yo me quedo. Pues usted se va a ir, entonces yo voy a decir la verdad y usted y todo el mundo va a llevar del bulto. Esa es una amenaza. 7 veces más iba a calentar el fuego. ¿Ustedes creen que esa es presión? ¿Qué haría usted ahí? No, venga, yo 5 minutos nomás, venga, pero 5 minutos nomás. Me postro una vez. Estos hombres no iban a hacer eso. Versículo 20, y mandó a hombres muy vigorosos que tenían en su ejército que atasen a Sadrac, Mesac y Abed-Negó para echarlos en el horno del fuego. Ahora, van a morir 7 veces más de fuego y personas más fuertes por si se les intenta escapar. Ellos no se iban a escapar, pero este hombre quería aumentar la presión mucho más. Entonces indica que hay una consecuencia cuando más fuertes queremos hacer. Quiero nombrar rápidamente algunas excusas que me imagino que podrían pasar en una situación así para uno negar su fe. Son solo cosas que me imagino yo. Primero, uno podría decir ahí, esta prueba es muy difícil. Esto es muy difícil para mí. Yo creo que Dios se equivocó y esto es muy difícil. Esto no lo puedo soportar. ¿Qué dice la Biblia de las pruebas? Dios no permite que seamos probados más de lo que podemos resistir. O sea que cuando uno dice, eso estaba muy duro y tocó, es un problema mío y no de Dios. Otra excusa, estamos muy jóvenes, tenemos un futuro por delante, adorémoslo hoy y ya, salimos de esta. Eso podría ser una excusa, no lo dijeron. Otra excusa, no estamos en Israel sino en Babilonia, nadie nos va a ver, mi tío no me va a ver, mi papá no me va a ver. Yo estoy interno aquí en esta universidad, nadie va a dar cuenta que estoy haciendo, pues hagámosle. No. Otra excusa, estamos en un proceso. Esa es la clásica, ¿no? Es que esto es un proceso. Y más excusas. Versículo 21 al 25. Soportaron, ahorita estaban enfrentando la prueba, ahora la soportaron. Dice, entonces estos varones fueron atados con sus manos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Estaban enfrentando la prueba, ahorita están soportando ya la prueba. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama de fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrac, Mesac y Abed-Negó. Imagínense cómo estaba eso. Mató a los que lo tiraron. Y estos 3 varones, Sadrac, Mesac y Abed-Negó, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Atados. O sea, ¿usted se imagina que lo amarren y le pongan fuego en los pies? Si usted está desatado, usted corre, algo hace, se quema un poquito, usted verá cómo se defiende, pero atado, eso es una tortura. Versículo 24, entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo, ¿no echaron ustedes 3 varones atados dentro del fuego? Ellos dijeron al rey, es verdad. Él dijo, he aquí yo veo 4 varones sueltos, que pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los dioses. Entonces, estos hombres están experimentando la prueba, están soportando la prueba, pero ya vimos una clave, obediencia y lealtad a Dios. Pero ¿quién estaba con ellos en medio de la prueba? ¿Quién es el que se ve como el Hijo de los dioses? ¿A quién está viendo Nabucodonosor? Es una expresión a Jesús mismo. Entonces miren lo que estamos hablando. Van a haber pruebas que se pueden intensificar. A algunos tal vez le puede costar la vida, a otros el empleo. Yo no sé cómo será su prueba, pero cuando somos fieles y leales,
¿quién está ahí en medio de la prueba? Jesús. Ahora, no quiere decir que si usted le ha fallado al Señor, el Señor se ha ido y lo odia. No. Lo que ha pasado es que usted y yo, si hemos negociado nuestra fe, no lo hemos visto actuar como Él quisiera actuar. ¿Qué hubiera pasado si ellos hubieran dicho, bueno, solo media hora, y la oración fuera sido hora y media? Entonces, hubieran adorado una hora, media hora, y la otra hora no, y dijeran, bueno, no adoramos más. ¿Qué hubiera pasado? ¿Cuál era la consecuencia? El mismo horno. Entonces, ¿qué hubiera pasado? Jesús, este ángel se hubiera visto ahí, Jesús mismo, no sabemos, no tenemos respuesta. Pero ellos siendo leales, ahora Jesús está en medio del fuego, en medio de la tortura. Él está ahí en medio de ellos, con ellos. Entonces, eso es un principio para nosotros. No es necesario negar la fe, hay que ser firmes, leales, y Él va a estar ahí. Hay pruebas que uno dice, Señor, ¿tú estás aquí? ¿Sí o no? No te veo por aquí. Él está siempre ahí, siempre va a estar ahí. Pero entonces la respuesta para nosotros debería ser esta: lealtad. Entonces, cuando experimentamos la presión, pero no negociamos nuestra fe, sino que somos leales, vamos a ver a Jesús obrando de una manera que nosotros no hemos visto. Entonces, si llega el momento donde, bueno, esta vez no voy a sustraer del pago, ni de la caja, ni de donde me están pagando, voy a ser fiel al Señor. Y yo voy a ser buen mayordomo, voy a ser fiel. ¿Creen ustedes que el Señor va a estar ahí con uno? Obviamente. Pero cuando uno sigue en lo mismo y no confiando en el Señor, uno no va a ver obrando a Dios como Él quisiera obrar, porque uno a veces no le conoce. Y aquí, del versículo 26 al 30, vamos a ver que ellos conocían a Dios y la bendición de conocer a Dios. Pero creo que me faltó el versículo 25, ¿cierto? Ah, no, ya está, 25. Versículo 26 al 30 es la bendición de soportar las pruebas en el Señor. Dice, entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo, Sadrach, Mesach y Abed-nego, siervos del Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abed-nego salieron de en medio del fuego. Y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, capitanes y consejeros del rey para mirar a estos varones, cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aún el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Que uno dijera, bueno, no se quemaron, pero tenían que salir oliendo a, no sé, a humo o lo que sea. Nada, ellos no salieron con nada de eso. La expresión no tiene ni siquiera olor alguno, demuestra lo completo de la liberación o de la protección de Dios para con los que le aman. Lo hace completo, Él lo hace completo. Versículo 28, entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos. Bueno, lo curioso es el Dios de ellos, no dice yo quiero que ese sea mi Dios, dice el Dios de ellos, o sea, no lo reconocen. De Sadrach, Mesach y Abed-nego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios, a otro que a su Dios. Entonces, a otro Dios que a su Dios. Mire lo que está reconociendo este hombre, la lealtad de ellos. Este hombre reconoce que ellos preferían morir antes de adorarlo a él. Él quedó derrumbado. Entonces, muchas veces esa puede ser la respuesta de los que uno tanto miedo le tiene. Y si le digo la verdad, ¿será que me echa o no? A veces ni siquiera va a pasar eso. A veces lo que puede uno escuchar es, así quisiera yo un siervo, venga, más bien usted ayúdeme a administrar en lugar de estar ahí. Porque saben que uno es leal. Pero el cristiano tiene miedo, ¿no? Y cree que Jesús no está ahí, que Dios no puede abrir puertas. Pero bueno, a veces nos pasa eso. Dice que ellos entregaron sus cuerpos, dice, y entregaron sus cuerpos antes que servir obviamente a Nabucodonosor. La entrega de la que está hablando ahí es una entrega integral, no solo el cuerpo. ¿Por qué ellos tomaron esas acciones? Por lo que había en su corazón, en su mente, y se reflejó en ellos. Ellos entregaron su vida completamente a Dios.
Versículo 29 y 30. Por lo tanto, decretó que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado. Ellos no le pidieron eso, no vea, mate al que no adore nuestro Dios, ellos no pidieron eso. Pero ahorita este hombre que estaba más loco que una cabra en ese momento, pues dice eso. Dice, y su casa sea convertida en muladar. Un muladar era una bodega para acumular estiércol. Imagínense. Dice, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Una pregunta es, ¿por qué engrandece a estos hombres? ¿Por qué les da un lugar de privilegio y eminencia en su gobierno? Los tiene como un amuleto, o sea, nada más. Y eso es lo que el mundo a veces quiere usar al cristiano. Este hombre lo bendice Dios, venga para acá, yo le ayudo y esto aquí como que me va bien, ¿no? Si lo bendigo a él, como que me bendicen a mí. Y el mundo quiere ver así al cristiano, pero nosotros no somos amuletos de nadie. Entonces, estos tres varones, por si alguno se preguntaba, y los amigos de Daniel, ¿qué pasó con ellos? Pues ellos no estaban en un cuento aparte de Daniel mismo. Ellos querían honrar a Dios, lo honraban. Ellos estuvieron dispuestos a dar sus vidas. Ellos comprometieron su futuro, lo que fuera que estuviera por delante en sus vidas y en sus mentes, por honrar a Dios. Y le dijeron al rey, hay una frase que me encantó ahí. No sé si la encuentre rápidamente para terminar. En el versículo 16, no es necesario que respondamos, no vamos a negociar nada. Mire lo que muestra su carácter. Otro aspecto ahí, y si no, pues aunque muramos, pues vamos a morir. Y recuerdan a Habacuc, el libro de Habacuc, aunque la higuera no florezca, aunque las vides, aunque tal, aún así me gloriaré en el Dios de mi salvación. Es una convicción que nos lleva a nosotros a examinarnos y a revisar nuestras convicciones y a ser cristianos en nuestra época que tengan ese mismo carácter y que podamos nosotros conocer a Dios por la experiencia. Muchos hoy día conocen a Dios por lo que se les ha enseñado, por lo que las películas de Netflix, ¿sí? La Biblia y todo eso. Muchos conocen a Dios por lo que ven ahí, pero cuando uno actúa con convicción y en las pruebas de fe se mantiene firme, conoce a Dios por la experiencia y eso va fortaleciendo la fe de las personas y Dios quiere bendecir a su pueblo. Entonces ahí está el reto para nosotros de seguir el ejemplo de estos tres muchachos. Coloquémonos de pie, vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, gracias por este tiempo, Padre amado. Y Padre amado, yo creo que muchos de nosotros hemos fracasado en ese tipo de pruebas, Dios. Solo tú lo sabes, obviamente. Tú conoces nuestra intención, tú conoces la justificación que sea que hayamos usado, Dios, para tal vez no ser leales a ti y vendernos, Señor, por temor al mundo y lo que sea, Dios. Tú conoces y te pedimos perdón, Señor. Y Padre, te pido por aquellas personas, Dios, que tal vez justo en este momento están viviendo un momento supremamente difícil, por decisiones a tomar, tal vez algunos tienen miedo de incluso cómo van a vivir y sustentarse, Señor, a cambio de obediencia a ti, Dios. Solo tú sabes las situaciones, Señor, y te rogamos que si alguno está en esa situación, Dios, pueda tener ese valor, Señor, esa firmeza para honrarte a ti, Dios. Y te pedimos, Dios, que nos ayudes a no doblegarnos al mundo, que cada día quiere jugar con nosotros y hacer que retrocedamos, Señor, que vendamos nuestra fe, que demos mal testimonio de ti, Señor. Ayúdanos a mantenernos firmes, Señor, en este mundo pecador, Señor, y guarda a nuestros hijos, los que se están levantando, estos niños, los jóvenes, Señor, que cada vez van a experimentar más presión, Dios. Guarda sus corazones, Dios, y que ellos en un mundo oscuro puedan ser luz y fieles, Dios. Gracias, Señor, y te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga.